Un día increíble que el Señor ha preparado y el Señor esta tarde nos quiere preparar para cosas que se vienen más adelante. Vamos a leer Jueces capítulo 6. Dice: Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando trigo en el lagar para ocultarlo de los madianitas. El ángel del Señor le dijo: El Señor está contigo, guerrero valiente. Gedeón respondió: Por favor, mi Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están los milagros que nos contaban nuestros padres? ¿No decían que Dios los hizo subir de Egipto? ¿Por qué ahora nos abandona y nos entrega en manos de los madianitas? Dios entonces se volvió a él y le contestó: Anda, y con tu valor salvarás a Israel de los madianitas. Soy yo quien te envía. Gedeón contestó: Disculpe, Señor, ¿cómo puedo yo salvar a Israel? Mi familia es la más humilde de mi tribu y yo soy el último de la familia de mi padre. Dios le respondió: Yo estaré contigo y tú derrotarás a Madián como un solo hombre. Amén. Amén. Qué hermosa palabra, y me encanta esta palabra. Y lo primero que tenemos que entender de esta época en la cual se desarrolla esta historia es que el pueblo de Israel, por todo el pecado cometido, había sido llevado cautivo, y en esa época le tocó esconderse. El pueblo de Israel había sufrido varias batallas y había quedado disminuido, y era perseguido por todos. Y el pueblo se escondía en unas cuevas, vivían escondidos en cuevas. Entonces, cada vez que era tiempo de cosecha, venían los madianitas y los amalecitas, iban al campo de los israelitas y le robaban todos sus cultivos. Y a los israelitas no les quedaba otra que huir y esconderse de nuevo en sus cuevas. Ahí en sus cuevas ellos se sentían protegidos, a salvo, pero en realidad vivían con miedo y atormentados. Este pueblo había cometido mucho pecado, y todo este pecado los llevó a vivir en cuevas, escondidos. Dios, ¿será que hay alguien aquí que se siente como este pueblo de Israel? Que por más que se esfuerza, siembra, hace por aquí, trabaja, pero nada le sale bien. Y cuando ya es tiempo de cosechar, ve que no hay fruto. Las cosechas se fuman, el esfuerzo quedó en nada, algo se truncó, el negocio no salió. Te esforzaste con tu familia en hablarles del Señor, pero algo pasó y nunca llegaron. ¿Será que alguien se siente así, que siente que sus esfuerzos no están dando fruto, que sus esfuerzos están siendo robados por el enemigo? ¿Hay alguien así aquí? Hoy en día todos están escondidos por el COVID. Todos están como ese pueblo de Israel, con miedo al salir a la calle y que venga el COVID y los tome. El pueblo estaba con miedo, salía de la cueva y tenía miedo de que vengan los madianitas y los amalecitas y los maten, que le roben sus cultivos. Y ahora está pasando lo mismo. Estamos viviendo un tiempo que el Señor ha permitido, así como lo permitió en aquel entonces, que vengan los madianitas y los amalecitas a robar los cultivos de los israelitas. Ahora estamos viviendo un tiempo en el que el Señor está permitiendo que Madián y Amalek venga a través del COVID y robe muchas vidas. Por más que te escondas, ellos saben dónde estás. Por más que te escondas, ellos saben cuál es tu cueva. El problema es que en algún momento tienes que salir. En algún momento tienes que salir, y hasta aquí el mensaje parece aterrador. Pero yo les digo que hay una solución y hay una esperanza,
y más que una esperanza. Hoy día el Señor quiere llamar a aquellos Gedeón a que se levanten en guerra, a que se animen a salir de esas cuevas. Alguien se estará preguntando, ¿por qué me pasan todas estas cosas? ¿Por qué nada me resulta bien? ¿Por qué todos mis esfuerzos se ven fracasados? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Dicen muchos, si yo no le hago daño a nadie. ¿Por qué todo mundo me estropea? Todo mundo habla para mí. Todo mundo está en mi contra. Si yo soy bueno, yo soy buena, no le hago daño a nadie. ¿Por qué a mí? Hay muchos así que se sienten indefensos ante el enemigo. Sienten que van a mover un dedo y ya está el enemigo para atormentarlo. Sienten que Amalek y Madián están a la puerta de tu casa. Hay muchos que se sienten indefensos. Están justo como esa época que viene el enemigo a robarte tu felicidad, viene el enemigo a robarte tu fruto, viene el enemigo a robarte tu familia, viene el enemigo a querer debilitar tu cuerpo, viene el enemigo a querer imponerte una enfermedad, viene el enemigo incluso a querer imponerte que hagas algo que está en contra de Dios. Estamos en esa época. ¿Será que hay alguien que se siente atacado por el enemigo? Pero a todos aquellos que se sienten atacados por el enemigo, ya sea por el COVID, por problemas financieros, problemas familiares, enfermedades, lo que sea, el Señor te dice, yo estoy contigo, guerrero valiente. Yo estoy contigo, guerrero valiente. Dígale al hermano que tiene al lado, yo estoy contigo, guerrero valiente. Yo sé que en algún momento de nuestras vidas todos hemos visto a alguien al que no le damos un peso de bola y sin embargo lo vemos tiempo después convertirse en algo increíble. A ese que era el más vago de la universidad y luego lo vemos como un gran empresario. Y uno dice, ¿cómo le hizo? Si yo no daba un peso por él. Y sé que a todos hemos visto que ha pasado algo así. O que tal vez hemos visto a alguien, y tal vez a los chicos les ha pasado, a todos les ha pasado, que el más feo del curso termina con la más bonita. Y termina, y algunos dicen los envidiosos que billetera mata galán. Sin embargo, ese que todo el mundo creía feo, se animó a salir de su cueva. Se animó a dar un paso y se animó a hablar con la bonita. Sin embargo, ahora hay muchos que creen saber la verdad y aquí la sabemos, pero sin embargo no se atreven todavía a hablar. El mundo afuera está perdido, hermano. Pero sin embargo, ahí donde está perdido hay muchas almas que rescatar. Pero el Señor está esperando que alguien se levante para que empiece a hablar, empiece a animarse y empiece a dar palabra. Porque a ese que eres tú, que tal vez muchos lo ven, no, está escondido, no, ese no le doy un peso de bola, al más flaquito, al más debilucho. Sin embargo, el Señor quiere usar a ese que eres tú para que vaya a rescatar almas, para que empiece a trillar el trigo al campo abierto donde están los enemigos. Pero sin embargo, ese que era Gedeón no tenía miedo y trillaba el trigo a campo abierto y el Señor lo protegía, y gracias a esa valentía que tuvo ese hombre, muchos pudieron sobrevivir porque era el único que tenía para comer y le daba de comer a otros. Pero yo digo, ¿será que hay alguien aquí que está trillando el trigo? ¿Será? Trillar el trigo es sacudir el trigo, sacudir las espigas para que caiga el trigo, poder recoger y de eso comer. Eso no lo puedes hacer al interior de tu casa. Tiene que ser afuera. ¿Será que hay alguien que está hablando? Dios no eligió a Gedeón por ser un buen campesino, porque sea el mejor trillador de trigo. No fue por un título. Gedeón era el más chico de su casa.
Su familia era la menor de toda la tribu y él era el menor de todos sus hermanos, lo dice la palabra. Él era un campesino que todos los días salía de esa cueva al campo abierto a trillar el trigo, sabiendo los peligros que existían afuera. Mientras los demás estaban escondidos en sus cuevas, cómodos, ahí panza arriba, escondidos, con miedo. ¿Y quiénes estaban escondidos? Los que gobernaban. Aquellos que gobernaban, porque el pueblo de Israel nunca dejó de tener gobernantes. Aquellos que gobernaban y en ese momento decidieron: vamos a las cuevas, allá vamos a estar protegidos, ahí nos vamos a esconder y ahí nos vamos a establecer. Pero sin embargo, mientras esos gobernantes estaban escondidos, había un campesinito que salía y trillaba el trigo. Todos están escondidos ahora. Y Dios le dice a Gedeón: Dios está contigo, guerrero valiente. Dígale de nuevo a su hermano: Dios está contigo, guerrero valiente. El mundo es especialista en catalogar, en poner etiquetas, en poner un título. Y si usted conduce un micro, es un micrero. Si usted conduce un taxi, es un taxista. Si usted arregla los dientes de su compañero, es dentista. Si usted hace las cosas del hogar, es ama de casa. Si usted no hace nada, es un bueno para nada. Y el mundo es especialista en poner títulos y catalogar a todo el mundo. Sin embargo, aquí Dios nos enseña que aquel que era un campesino, Dios no veía a ese campesino, en ese campesino veía un guerrero valiente. Porque ¿qué tiene que ver un campesino que nunca agarró una espada? Solo sabía agarrar su azadón y su rastrillo, solo sabía sacudir el trigo. Pero a ese Dios le dice guerrero valiente, el que iba a luchar. Si hay algo que usted se tiene que llevar de aquí ahora, hermano, es que Dios no ve tu condición actual. Dios no ve tu condición actual, Dios ve tu potencial. Dios ve tu potencial y Dios te va a hablar apuntando a tu potencial. Pero a veces somos tan sordos y somos tan mente pequeña que no queremos ver ese potencial y nos quedamos con nuestra actualidad, con nuestra realidad actual. Y sin embargo, esta realidad actual es solamente un proceso, un paso para ir a algo mucho más grande que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y algunos dicen: no, si yo soy solo una maestra de preescolar. ¿Qué maestra de preescolar? Guerrera valiente, te dice el Señor. ¿Qué maestra de preescolar? Gedeón le dijo: disculpe, Señor, ¿cómo puedo yo salvar a Israel? ¿Cómo? Mi familia es la más humilde de mi tribu y yo soy el último de la familia de mi padre. Gedeón no lograba ver su potencial. Gedeón no lograba. Estaba cegado totalmente. Él solamente veía su realidad. La realidad que tenía Gedeón es que él solo sabía sacudir el trigo. Nada más. Pero Dios veía algo. Dios veía algo en él. A pesar de que a Gedeón no le entraba en la cabeza: si yo soy el más pequeño, yo soy el menor de mi casa, ¿cómo puede ser que yo vaya a salvar a este pueblo de Israel? Pero Dios veía algo más. Dios veía que todos los días Gedeón salía de su cueva. Mientras todos los demás seguían en sus cuevas, ahí encerrados, durmiendo, Gedeón salía de ahí. Salía y daba un paso de fe fuera de su cueva. Y eso fue suficiente para que Dios vea el potencial que había en Gedeón. ¿Cómo puede ser posible?, decía Gedeón. Soy un pobrecito. Él se creía el pobrecito, el campesinito. Y Dios decía:
guerrero valiente. Guerrero valiente. Dios quiere hombres y mujeres que hoy día se animen a salir de su cueva, que hoy día se animen a dar pasos de fe, que hoy día se animen a salir de sus barbijos, a salir de sus mascarillas, a salir de sus alcoholes en gel, a salir de sus trajes de astronauta. Hoy día Dios quiere hombres y mujeres que se atrevan a dar pasos de fe en el nombre de Jesús y que empiecen a hablarle a todos a campo abierto de que hay un Dios maravilloso que todo lo puede. Dios quiere hombres y mujeres guerreros valientes que denuncien toda la maldad que hay detrás de todo este COVID, detrás de toda esta mentira del enemigo. Dios quiere guerreros valientes. Póngase a pensar un poquito, a ver, cuando Dios envió las plagas a Egipto, ¿acaso hubo algún antídoto? Estaban los mejores magos, los mejores curanderos, digamos que los mejores médicos de la época. ¿Acaso hubo algo que pudo contra lo que Dios envió? ¿Acaso hubo algo? No, cuando Dios envió el ángel de la muerte, ¿acaso hubo un primogénito siquiera que quedó en pie? No, todos cayeron. Cuando Dios determina algo, no hay que se le interponga. Pero en esas plagas de Egipto, Dios dijo que solamente aquellos que se revistan con la sangre del cordero, nada les pasaría y que la muerte no tocaría su casa, porque solamente aquellos que obedecen la palabra y el mandato del Señor y creen en Él firmemente y con el corazón predispuesto, no les tocará eso. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y el pecado no vino sino para matar, robar y destruir. Lo dice la palabra. Para matar tu cuerpo, para robar tu alma y destruir tu familia. Eso genera el pecado. Eso genera el pecado. Y es lo que pasó en Egipto. Tanto pecó ese pueblo contra Dios que hubo muerte. Se perdieron mucho y hubo destrucción. Pero sin embargo vemos luego que Pablo es mordido por la serpiente. Pablo es mordido por la serpiente y los de ahí decían, esperaban que se muera, porque la serpiente era venenosa, muy venenosa. Ya esperaban y contaban los minutos, cuentas regresivas, a ver en qué momento se muere este tipo. Pero sin embargo no se murió. Y todos decían, wow, debe ser un brujo, un hechicero. ¿Qué estará pasando? Pero sin embargo Pablo sabía que aunque hayan 1000 a su izquierda y 10.000 a su derecha, nada le pasaría, porque hay un Dios maravilloso que va con su vara y su bastón y Él me protege de todo mal, y caminaré por senderos oscuros y no me pasará ningún daño, porque Él es todopoderoso y Él es el que protege mi vida. Ese es Jesús, aquel que va enfrente, al frente de mis batallas. Ese es Jesús. Es momento de despertar, hermano. Ya no es tiempo de estar dormido. Es momento de salir de sus cuevas. Es momento de salir de sus cuevas. Hay que salir a batallar contra esos madianitas. No se crean pequeños, no se crean inútiles, porque no serán ustedes los que batallen. Estará la diestra poderosa de nuestro Señor al frente nuestro, y será Él el que nos proteja y nos cubra. Y habrán muchas almas que serán rescatadas, porque si algo podemos aprender de esta palabra es que pocos hombres, solamente 300, pudieron salvar a todo el pueblo, y sin embargo todos los enemigos, que eran 145,000 madianitas, cayeron. Dios los entregó en sus manos. Dios los entregó a esos enemigos, cayeron en sus manos, y no en la mano de Gedeón, sino en la mano poderosa de Dios. Porque estos no hicieron nada, no movieron un dedo, solamente se pararon y tocaron y encendieron las antorchas. Y fue Dios mismo quien los confundió, y entre ellos se aniquilaron. Porque Dios Todopoderoso puede hacerlo, y usted no va a tener que hacer nada. Simplemente va a tener que pararse delante de ellos y ponerse de parte del Señor.
y aún así te llamen loco. Aún te llamen loco, te llamen ridículo. Como lo decía Pablo decía, aunque nos llamen ridículos, no importa, ellos no pueden entenderlo. Y te llamarán ridículo, te llamarán loco, te van a decir, estás poniendo en peligro a tu familia, estás poniendo en peligro a tus hijos, no seas imprudente. ¿Quiénes han escuchado eso? Está siendo imprudente, hay que cuidarse. Hay que cuidarse, dicen. Pero sin embargo la palabra dice, no temas lo que mata el cuerpo, mas teme a aquel que te puede robar el alma. Y aquí nosotros le tememos a aquel que nos puede robar el alma. Pero sin embargo hay un Dios todopoderoso que es el que nos protege, del cual ya nos hemos agarrado y del cual estamos injertados en esa vid. Y si estamos y permanecemos injertados en esa vid que es Jesús, entonces nuestra alma está segura. Nuestra alma está segura. No importa lo que le pase al cuerpo, nuestra alma está segura, porque Dios no está sujeto ni a tiempo ni a espacio. Y 10, 20, 30, 50, 80 años pasan así para Dios. Sin embargo, nosotros nos asustamos. Y en la palabra dice, el que tenga miedo que se vaya a su casa, que se vaya y se esconda en su cueva, que se vaya. La palabra nos enseña que los grandes hombres de Dios eran todos inadaptados. Inadaptados. Y usted puede decir, ¿cómo es eso posible? Claro, Dios no veía la realidad de estos hombres. Dios veía el potencial de cada uno de ellos. El potencial. Abraham era muy viejo para tener hijos. Muy viejo. Y Dios le dijo, te haré padre de multitudes. Jacob era un embustero, un ladrón. Sin embargo le dijo Dios, ahora te llamarás Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has salido vencedor. Eran inadaptados todos. José fue vendido por sus hermanos, terminó como esclavo, terminó preso, pero sin embargo Dios lo puso de gobernador de Egipto. Eran todos inadaptados. Daniel fue rechazado, fue echado al pozo de los leones. ¿Y qué hizo Dios? Bajó a ese mismo pozo y cerró la boca de esos leones para que nada le pase. Dios lo levantó. Daniel no hizo nada, solamente adorar al Señor. Y gracias a eso luego Daniel fue también promovido para ser encargado de muchas regiones. David era el menor de su casa. Pobrecito, el flaquito, el pastorcito. Pero Dios lo eligió para que sea rey, para que de ahí salga el linaje del Rey de Reyes. Eran todos descalificados. David era descalificado por sus hermanos. De hecho, cuando llega el profeta Samuel a ungir y a buscar quién iba a ser el sucesor de Saúl, busca al hermano mayor de David, a Eliab. Claro, él era un hombre grande, fornido, maduro, pero cuando lo ve, dice, no, yo no quiero a ese hombre. Yo no quiero a ese grandote, a ese fortachón. Yo no quiero a ese porque su corazón no es digno de mí. Quiero al de ese muchachito, a ese inadaptado, a ese rechazado, porque ese corazón es noble y me pertenece. Todos inadaptados. Gedeón, ya sabemos, era un pobre campesino, pero que se animaba todos los días a salir de su cueva. Jeremías, ¿cuántos Jeremías hay aquí? Muy joven. Jeremías era muy joven. ¿Cómo podré, Señor, si soy apenas un muchacho? Decía. Ve y predica, porque derribarás y edificarás. No temas, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas, le decía el Señor. Nadie daba un peso por ninguno de estos hombres. Nadie daba un peso. Moisés era tartamudo. Moisés tartamudo. Creció, vamos a decirlo así, sin padre ni madre. Fue adoptado, recogido de un río. Pero sin embargo Dios lo mandó y le dijo, irás delante del faraón y le dirás que libere a mi pueblo. Y así lo hizo. Y qué grandes hazañas hizo el Señor a través de Moisés.
María no estaba casada. Y todo el mundo habló para ella. Imagínense, María en la actualidad. ¿Se imagina el chisme? Oh, la prometida de José y se embarazó, pero no de él. Y tuvo el privilegio de llevar en su vientre al Mesías, al Señor. Mateo era cobrador de impuestos, un hombre rechazado, que era declarado la escoria de la sociedad. Como ese fariseo que oraba y decía: Señor, gracias porque no soy como ese cobrador de impuestos. Y sin embargo este cobrador de impuestos decía: Señor, perdóname porque soy un pecador. El centurión romano era romano. Para nosotros que creemos en el Señor, podemos decir: ese no merecía nada de Jesús. Pero sin embargo tenía una fe que hasta el mismo Jesús lo sorprendió. Pedro, terco, imprudente, cabeza dura. ¿Qué tipo? Pero sin embargo el Señor lo hizo un gran predicador. Y por donde pasaban se veían milagros y prodigios. Lázaro estaba muerto. Estaba muerto. Y Jesús era un carpintero. Saulo, perseguidor, el que mataba a los cristianos. Y el Señor lo convierte, lo tumba del caballo y le da un nombre nuevo. Ahora te llamarás Pablo. Todos inadaptados. ¿Cuál es tu realidad que no te permite ver tu potencial? ¿Cuál es tu realidad que no te permite ver tu potencial? Porque tienes un potencial enorme en Cristo. Un potencial enorme en Cristo. Y ahora Dios te dice: ya no eres un inadaptado para mí. A mí no me importa que seas lo que sea o que hayas hecho lo que hayas hecho, que hayas estado en droga, en alcoholismo, en fornicación. No me importa. Solo entrégame tu corazón, porque tú eres un guerrero valiente. Y saldrás y hablarás en mi nombre. Solo debes dar pasos de fe. Diga: pasos de fe. Pero ¿cuál es tu cueva? ¿Cuál es tu cueva? Porque ¿cómo puedes salir de tu cueva si no reconoces tu cueva? ¿Usted sabe cuál es su cueva? ¿Dónde está escondido? ¿Cuál es esa cueva de la que no puede salir? Que sigue metido y refugiado tal vez en la hipocresía, en la idolatría. Sigue escondido detrás del odio y del rencor. Todavía no puede perdonar a su esposo, a sus hijos, a su madre. Y está escondido detrás de ese caparazón, creyéndose el fuerte, pero sin embargo es un cobarde. ¿En qué está escondido? Muchos se han acostumbrado a vivir oprimidos. Y están en un constante dolor. Ay, que todo me pasa a mí, que por qué me pasa esto. Y es queja tras queja tras queja. Y hacen un camufle de que todos me odian, nadie me quiere, pero es solamente queja, queja y queja. ¿Cuál es tu cueva? Muchos se acostumbraron a vivir enfermos, hermano. Muchos se acostumbraron a vivir enfermos. En una misma casa pueden haber dos personas. Y una persona dice, aunque se esté muriendo literalmente, dice: yo estoy sano en el nombre de Jesús. Yo estoy sano en el nombre de Jesús. Jesús me va a sanar. El Señor me va a sanar. Y por más que no pueda ni pararse, sigue declarando que el Señor lo va a sanar. Y tarde o temprano el Señor lo va a sanar. Pero sin embargo está el otro ahí al lado, que llega la enfermedad y declara: muerte, muerte. Y uno le pregunta: ¿cómo está, hermanito? Ahí vamos, ahí nomás, más o menos. Empieza a declarar sanidad, empieza a declarar libertad, empieza a declarar que el tiempo de Dios ya está llegando a su vida.
Empiece, salga de su cueva, dése cuenta del llamado que el Señor le está haciendo. Y muchos dicen, estoy en prueba. Si está a prueba, entonces reconozca cuál es su cueva, para que no esté en prueba toda la vida. Empiece a reconocer. Muchos están en la cueva de la pobreza. En la cueva de la pobreza. Pero sin embargo uno les dice, hermanito, en la palabra dice Malaquías 3 sobre el diezmo. No me alcanza para eso. Ya empezaron a hablar de plata, me voy. Siga en su cueva. Siga en su cueva. Escondido en su cueva de la miseria, de la pobreza. Pero no se atreve a salir de esa cueva, a dar un paso de fe y ofrendarle al Señor, diezmarle al Señor lo que le corresponde a Él. Porque todo lo que se nos ha dado viene de Dios. Todo lo que se nos ha dado viene de Él. Y en la palabra dice, ¿cómo no entregarle? Te pide nada, hermano. Nada. Y es para bendición tuya. Que quiero hacer algo, quiero emprender, quiero salir, quiero ser próspero. Da pasos de fe. Emprende. No sabes qué hacer. Bueno, aquí el Señor ha dado bendición para muchas familias. Agarra y adquiere un producto y sale a la calle y vende. ¿Quieres poner una cadena de hamburguesa? Empieza por un carrito hamburguesero y emprende. Da pasos de fe, pero no te quedes lamentándote día y noche. Hay muchas personas que ni siquiera son cristianos, como era el centurión, pero tienen más fe que muchos cristianos. Tienen más fe que muchos cristianos. Ustedes saben y lo ven, esta casita, la casita Vástago, empezó como un sueño, como una locura. Y un día dijimos, bueno, apareció el lugar, apareció este lote, era algo a medio construir, y sin tener un centavo, sin que haya nada, nos lanzamos al estrellato, dimos un paso de fe. Y el Señor abrió las puertas. El Señor abrió las puertas. Salió un crédito hipotecario donde no había respaldo para dar ese crédito. El Señor lo dio. Y conseguimos este lote. Y seguimos caminando en fe. Y sin tener nada, se empezó a construir. Y llegó la pandemia. Llegó la cuarentena. Nadie se mueve. Y empezamos a caminar en más fe. Bueno, Señor, ¿crees que trabajemos el doble? El doble vamos a trabajar. Y se empezó a caminar en fe, y en fe, y en fe. Y en el tiempo en el que todo el mundo guardaba lo que tenía, porque no sabía cuánto tiempo iba a durar esta crisis, esta comunidad empezó a trabajar y a invertir y a cosechar y a seguir sembrando. Y así fue como a punta de trabajo se empezó a levantar toda esta casa. ¿Acaso no es esta casa en la cual ustedes y sus generaciones van a recibir del Señor? Yo digo y estoy esperando y lo ansío, ver a mi generación aquí cantando, aquí predicando, ahí alabando, recibiendo palabra de vida, aprendiendo la palabra del Señor. Así como lo hace la generación de ahora. ¿Dónde están los jóvenes de fuego? Levanten la mano. Están allá atrás, aquí hay algunos. ¿Qué generación más hermosa? Porque están aprendiendo a emprender, a caminar en fe, a confiar, a alabar al Señor, a creerle en espíritu y en verdad. Mientras allá están todos escondidos en sus cuevas. Todos escondidos en sus cuevas. Yo no sé usted qué le quiere heredar a sus hijos, papá y mamá. Pero lo que sé es que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No nos ha dado un espíritu de cobardía. Él nos ha dado un espíritu de valentía, de fortaleza, para salir y hablar su palabra, para enfrentarnos al enemigo, porque no lo hacemos nosotros, es Él el que lo hace y va delante nuestro.
Él es el que nos envía. Solo da pasos de fe. Pasos de fe. Porque mientras más sales de la cueva, más te acercas a Dios. Mientras más sales de la cueva, más te acercas a Dios. ¿Cómo te ves? ¿Usted cómo se ve? Yo le digo una cosa, no importa cómo usted se vea, no importa cómo su vecino lo vea a usted, lo que importa es cómo Dios te ve. Cómo Dios te ve. No se trata de lo que hagas, no. No se trata de cuánto te escondas, no se trata de cuánto te esfuerces. Se trata de los pasos de fe que te animes a dar. Se trata de cuántas veces te pongas de parte del Señor. ¿Cómo Dios te ve? ¿Qué estás haciendo? ¿Eres embajador para promulgar miedo o eres embajador para promulgar salvación? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No importa cómo te veas. Que soy un albañil, guerrero valiente, te dice el Señor. Guerrero valiente. Que soy un taxista, nada, guerrero valiente, te dice el Señor. Que trabajo recogiendo la basura día y noche, no, Señor, guerrero valiente, te dice el Señor. No importa lo que hagas y en la posición que estés, en esa posición donde el Señor te ha establecido, hay un guerrero valiente. La clave es quién será. ¿Serás tú? ¿Será el vecino? El reino de Dios está hecho para los violentos, dice la palabra. ¿Para los violentos? ¿Cómo es eso, hermano? Sí, para aquellos valientes que se atreven a arrebatarlo. Solamente para los valientes es el reino de Dios, no para los cobardes. Pero tal vez soy madre soltera. Guerrera valiente, te dice el Señor. Guerrera valiente. Y aunque seas un estudiante de primaria, si le crees a Dios, guerrerito valiente, te dice el Señor. Si eres un policía, capaz algún policía va a escuchar esto a través de las redes. Guerrero valiente, te dice el Señor, deja de melearle a la gente. Ponte de parte del Señor y enséñale a tus colegas a trabajar honradamente. Amén, dicen todos. No sean hipócritas tampoco. Amén, decimos cuando apuntamos el pecado de otro. Seamos sinceros. Seamos sinceros. Dejemos la hipocresía atrás. Salgamos de esa cueva. El reino de Dios no está hecho para hipócritas, sino para guerreros valientes que hablen con sinceridad y reconozcan su pecado. Ya estuvo bueno. Hay que salir y decirle a la gente que se arrepienta. Así como lo hacía Pablo, como lo hacía Pedro. Arrepiéntete, le decía, y bautízate para el perdón de tus pecados. Estamos en un tiempo en el que ya no hay más tiempo. ¿Qué vas a hacer? Da pasos de fe. Da pasos de fe. Yo me acuerdo dar ese paso de fe hace un par de años atrás, mientras lloraba. Lloraba ahí de rodillas cuando me dijeron que mi esposa tenía cáncer y le quedaban 2 semanas de vida. Pero el Señor no veía un esposo que lloraba. No, Él veía un guerrero valiente. Pero yo estaba sumergido en esa realidad de un esposo que lloraba. Pero sin embargo me animé a dar un paso de fe. Y no sé ni cómo, porque en la palabra dice, no eres tú, no hay nadie, es Dios quien te atrae a Jesús. Y Dios me llevó a Jesús. Y lo conocí, lo encontré en un retiro. ¿Cómo, Señor? 2 semanas de vida le quedan. Guerrero valiente, te dice el Señor, yo estaré contigo.
No importa la situación en la que usted esté, hermano. No importa qué tan difícil sea. Si ya perdió tal vez a alguien, el Señor es tu consolador. Él es el que te levanta, Él es el que te restaura, Él es el que te libera. Solo da pasos de fe, pasos de fe. No hay un manual. Llega Jesús y sigue su palabra. Ahí está la guía completa está ahí, no las dejó. Solo obedécelo, obedece. Yo nunca imaginé estar aquí predicando. Nunca, yo no la tenía escrita esa palabra, porque ese potencial no estaba en mi vista, estaba cegado, estaba sumergido en otra realidad, en otro mundo. Mas sin embargo el Señor tenía otra realidad, veía un potencial. Pero ¿será que yo alcanzaría este potencial sin haber dado pasos de fe? No. Y para cada uno de nosotros, hermanos, hay un potencial, hay un propósito, hay una misión dada por Dios. ¿Qué misiones más tendrá el Señor? No lo sé, pero sé que seguiremos dando pasos de fe. Esta comunidad va a seguir caminando sobre las aguas, venga lo que venga, porque hay una luz que brilla, hay una luz que brilla. Pasos de fe. El momento es ahora, hermano. Ya es tiempo de hablar, ya es tiempo de hablar. Les conviene que me vaya, dijo Jesús, porque les enviaré un consolador, que es el Espíritu de verdad, con quien harán cosas mayores que yo. Y todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Este es el tiempo de empezar a declarar en el nombre de Jesús. Este es el tiempo. ¿Quién dice amén? No se trata de cómo tú te ves, sino cómo Dios te ve. Y Dios te ve como su discípulo, como su hijo perdonado, que ya ha sido lavado con su sangre. Te ve como a la niña de sus ojos. Te ve como un guerrero valiente. Así te ve el Señor. Te ve como su profeta, te ve como su evangelista, te ve como su pastor. El Señor tiene algo preparado para muchos de los que están aquí. El Señor ve adoradores en espíritu y en verdad. Pero ¿cómo voy a ser adorador en espíritu y en verdad si nunca me atrevo siquiera a levantar los brazos? David, el rey David, fue uno de los primeros adoradores en espíritu y en verdad. Él, cuando fue ungido de niño, empezó a escribir los salmos. Él entraba al pueblo cantando y bailando, siendo rey, siendo el más grande. Y usted está aquí porque tiene un puesto de gerente y está con los brazos cruzados. ¿Quién se cree? Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Levante los brazos. Quiere adoradores que se vuelvan locos, que den piruetas, que salgan de aquí sudando. Adoradores en espíritu y en verdad. Hoy en día, todo el tema de charla es la famosa vacuna. Todo el tema de charla es COVID, vacuna. ¿Y ya te vacunaste? ¿Ya te toca cuántos años tenés? ¿Que están vacunando allá? Algunos están viajando a Sucre. Vámonos a Sucre, vámonos a San Ignacio, vámonos allá. Corriendo tras de la vacuna. Y me preguntaron 2 días seguidos, ¿y ya te vacunaste? Sí, le dije, hace 4 años me vacuné. ¿Y cómo es eso posible si el COVID, la vacuna ya hace 2 meses? Hace 4 años me vacuné con la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo tiene poder. Y ningún COVID puede estar donde está la sangre de Cristo.
Empiece a hablar del Señor, empiece a infundir fe, empiece a hablar y a exhortar, empiece a denunciar toda la mentira que hay detrás del COVID, porque mucha gente está corriendo a esa mentira de perdición. Alguien tiene que decirle de que solamente en Cristo podemos encontrar salvación. Alguien tiene que decirle a sus vecinos, a sus amigos, a sus colegas, a sus familiares, que no vayan. Y lo voy a decir así, sin miedo, porque está en la palabra del Señor. Llegará el tiempo, dice en Apocalipsis, que no podrán, todos aquellos que tengan la marca, no podrán ni comprar ni vender nada. Los que no tengan la marca. ¿Y acaso el barbijo no es una antesala? Si no tenés el barbijo, no podés ir al banco, no podés ir al supermercado, no podés estar en los mercados, no podés estar ni en los colegios, no podés hacer nada. ¿Acaso no se cumple la palabra? ¿Y qué va a pasar? Ahora ya está pasando. Si no tenés la vacuna, ya no podés viajar. Para ir a otros países, carnet de vacuna primero. La palabra se está cumpliendo, los tiempos están llegando, pero nadie le tiene temor a la palabra. Todo el mundo le tiene temor a una enfermedad. Está con miedo de un virus, está con miedo de una plaga. Todo el mundo está escondido en sus cuevas. Pero no hay aquellos que salgan a decir la verdad, a denunciar la mentira de Satanás. Maldito el hombre que cree en otro hombre, dice la palabra. No, es que salió un médico que dijo que sí o sí nos tenemos que poner la vacuna porque es la única esperanza para estar vivo. ¿Qué única esperanza? La esperanza está en Cristo. La fe, la esperanza y el amor, pero sobre todo el amor, porque si donde falta amor, nada soy. Quien no tiene amor es nada, hermano. Pero ya no se puede uno abrazar ni dar besos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Yo pregunto, ¿usted se acuerda qué se siente dar un abrazo? Y le pregunto a los que están en sus casas, porque esto lo van a mirar tal vez 2 semanas, 3 semanas después. Pero no importa, porque Dios no está sujeto ni a tiempo ni a espacio. Y en el momento que usted la escuche, el Espíritu va a actuar. Y si la palabra le entra, ahora yo le hago esta pregunta: ¿usted se acuerda cómo se siente un abrazo? La gente ya no se acuerda qué se siente abrazar. Hola. ¿Qué diría Jesús de todo esto? ¿Qué diría Jesús? Si vino el leproso, Jesús, si tú quieres puedes sanarme. Y Jesús lo tocó. Si quiero, queda limpio. Si quiero, queda limpio. Llegó la prostituta que era declarada una mujer impura y se la abalanzó a los pies y con sus lágrimas le lavó los pies y con sus cabellos se los secó. Y todo el mundo decía: ¿qué está haciendo este tipo que se deja agarrar con esta mujer? ¿Acaso no sabe quién es? Y Jesús le acariciaba la cabeza, la tocaba. Y se cumple la palabra. Las prostitutas y los publicanos entrarán primero al reino de Dios. Todos aquellos que le crean, todos aquellos que reconozcan cuál es su pecado, que reconozcan cuál es su cueva y se animan a salir de ese pecado, a salir de esa cueva. Ya es tiempo, hermano. Ya es tiempo. Ya es tiempo. Y ojo, el ser guerrero valiente no significa que usted tenga que ser un hombre o una mujer superpoderoso. No. No. Hemos visto, todos eran inadaptados, todos eran débiles. Nadie daba un peso por ellos. Y con todas sus debilidades se la entregaban al Señor. Señor, soy débil, no puedo, son muchos, ¿cómo les voy a hablar? El Señor se gloría en ese momento y Él sabe que eres débil. Pero si en esa debilidad solamente te paras y te pones de parte del Señor
y empiezas solamente a abrir tu boca, será el Señor quien empiece a hablar a través de ti. Será Él quien empiece a hablar a través de ti. ¿Saben qué? El Señor puede hacer con nuestra debilidad cosas inimaginables. Cosas inimaginables. Mi debilidad con Dios es más fuerte que el mundo entero. Si yo le entrego mi debilidad a Dios, será más fuerte que el mundo entero. La debilidad de Moisés era que era tartamudo. Pero él no le importó. Él se paró de frente y empezó a hablar. Y así como ha pasado en la comunidad, llegó un joven tartamudo, sumamente tartamudo, de tantos golpes que le había dado la vida. Tenía epilepsia y había estado con medicamentos fuertísimos durante más de 17 años. Ya no sabía hablar bien, era puro bulla, puro sonido. Y sin embargo, hace un mes ha predicado delante de muchas personas de una manera clara, con espíritu, con conocimiento de palabra. El Señor puede hacer con tu debilidad lo que nunca antes has visto. Y puede tocar los corazones de todo el mundo. No tengas miedo. Si Moisés pudo, tú puedes. Si Moisés pudo, tú puedes. Dígale al hermano que tiene al lado: Dios está contigo, guerrero valiente. Ustedes sabían que solo hay dos seres en el mundo que pueden hacer que todo suceda con su boca. Uno es Dios y el otro es usted. Dios dijo con su boca, con palabra, que se haga la luz y se hizo la luz. Que se separe la luz de las tinieblas y se separó. Que se separe el agua de la tierra y se separó. Le dijo: ahora crearé el hombre, y dio un soplo y le dio vida. Todo lo hizo con palabra. Dios es un ser que puede hacer que todo suceda con su boca. Los ángeles no tienen ese poder, no tienen ese privilegio. Ese privilegio Dios se lo ha dado también a usted. Porque en la palabra dice que declaramos, con el corazón declaramos para justicia y con la boca para salvación. Todo lo que declares con tu boca será hecho, porque de lo que emana tu boca abunda en tu corazón. Pero si en tu corazón abunda maldad, hipocresía y mentira, entonces de tu boca saldrá muerte. Pero si en tu corazón habita el Espíritu Santo de Dios, entonces de tu boca se declarará y saldrá vida. Y todo lo que declares con tu boca será dado, porque Jesús le dijo: todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Con tu boca tienes poder para hacer que el diablo huya de tu casa. En tu boca está el poder para hacer que el diablo huya de tu casa. ¿Será que hay aquí personas que verdaderamente le crean al Señor? Que ya se cansaron de estar en lo mismo y que hoy día deciden dar un paso de fe para salir de esa cueva y ahora sí empezar a luchar y hacer que el diablo salga de su casa. Que empiecen a declarar, y lo vamos a empezar a declarar ahora. Para todos los que están aquí, todos los que van a escuchar este mensaje. Porque si hay enfermedad en tu casa, ahora empezamos a declarar sanidad y lo declaramos ahora. En el nombre de Jesús, que empieza a derramarse sanidad en tu casa. Satanás, fuera. Fuera. Toda división en tu familia, ahora empezamos a declarar que esa división en tu familia se va. Y el amor entra en tu hogar. Y el amor de Cristo entra en tus corazones. Satanás, fuera. Fuera. Todo miedo
que ha entrado en tu hogar, que ha entrado en tu mente, en tu corazón, porque el mundo está con miedo, pero ahora declaramos que ese miedo sale de tu hogar y declaramos ahora que la sangre del Cordero reviste tu casa y el diablo se tiene que ir fuera. Si lo ha creído con su corazón, el Señor lo hará. Él lo hará. Si perdiste a un ser querido por este llamado que el Señor está haciendo a todo el mundo y estás hundido en la tristeza, estás hundido en la depresión, ahora declaramos en el nombre de Jesús que esa potestad sale de tu vida y de tu corazón fuera. En el nombre de Jesús. Amén, dígale. No tengas miedo a dar pasos de fe. No tengas miedo a dar pasos de fe. Sal de tu cueva. Suelta el pecado. Denuncia tu pecado. Decláralo para que Satanás se vaya. Es la única manera. Cuando tú exhibes al diablo y cuentas lo que has hecho, denuncias tus maldades, entonces el diablo pierde legalidad sobre tu vida y no le queda otra que huir, que salir de ti. Y si no te has bautizado, bautízate para el perdón de tus pecados. Ya es tiempo, ya no hay más tiempo para pensarla. Ya no hay más tiempo para seguir pensándola. No, que mejor me bautizo cuando toda mi familia se entregue. No caigas en esa mentira del enemigo. Es ahora. Si estás viviendo en fornicación, no es que voy a esperar todavía un tiempo. Hazlo ahora. Cásate, pero como Dios manda. Deja de vivir en adulterio, deja de vivir en fornicación. Ya no hay más tiempo. Conviértete. Conviértete. Deja esa vida malvada. Huyan de ello, salgan de ello. Jesús lo dijo, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. ¿O son del mundo? No somos del mundo, hermano. Tenemos que empezar a vivir acorde a Cristo. Aunque por su nombre nos llamen ridículos. Aunque por su nombre nos tachen. Aunque por su nombre nos digan herejes y lo que sea, no importa. Si al mismo Jesús le dijeron brujo, este sana y libera a los demonios en nombre de Belcebú, le dijeron, ¿la pueden creer? Pero a usted le dicen fanático y ya está llorando como esos perritos que salen huyendo. Ya estuvo bueno. Levántate, sal de tu cueva, porque no eres un cobarde, eres un guerrero valiente. Denle un fuerte aplauso al Señor.